Llegaron huyendo de la crisis de sus respectivos países y ahora regresan a ellos porque la situación de España es incluso peor. Búlgaros, dominicanos, colombianos, portugueses, inmigrantes de medio mundo han contribuido durante estos años a la creación de riqueza en la comunidad. Pero la burbuja inmobiliaria y una crisis sin precedentes les ha dejado en la calle y con pocas opciones de encontrar un empleo. Un panorama que no es ajeno para los españoles, que han empezado a hacer exactamente lo mismo. Entre unos y otros, casi 6.000 personas dejaron Castilla y León durante el primer semestre del año. La mayoría han elegido otras comunidades autónomas y los más valientes se han ido al extranjero. Hola, ¿qué tal? Son los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La población se mueve en busca de trabajo. La crisis es demasiado larga para aguantar sin empleo. Es verdad que Castilla y León puede presumir de uno de los sistemas de protección social más completos, pero los jóvenes sobradamente preparados, como decía el anuncio, no aguantan más. Esta noche queremos fijarnos en los inmigrantes que también han iniciado el camino de vuelta. Les hemos acogido con los brazos abiertos para que echen raíces aquí. Ellos han hecho todo lo posible para integrarse. Otros muchos se sienten españoles, sus hijos han nacido aquí y de aquí no se quieren marchar. Para analizar todo esto, esta noche nos acompaña Lorenzo López Trigal. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de León y también es director del documento La población inmigrante de Castilla y León, encargado al CES, al Consejo Económico y Social. La inmigración va a ser el tema central de este programa, pero el problema se llama despoblación. No sé si se puede parar de alguna manera la sangría que están sufriendo Castilla y León, pero también el resto de las comunidades. Sí, claro, hay una interrelación estrecha en todo el proceso de movilidad demográfica, por un lado, en natalidad, mortalidad, y el proceso de movilidad espacial territorial de las personas, la migración. Efecto de todo esto está en concentración, por un lado, la ciudad grande, metrópolis, y la despoblación, el envejecimiento y efectos, incluso lo que llamamos aquí, de atonía o declive demográfico extremo, y el vacío. De alguna forma, ambas cuestiones están ligadas. Hablaremos de todo ello, aunque, como les decimos, lo más importante y que queremos analizar es esa vuelta que están empezando a iniciar los inmigrantes. Por eso hoy nos acompañan varios de ellos. Luismil Luibenov, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo llevas eres inmigrante, eres búlgaro? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Alrededor de unos 10 años. ¿Se puede saber por qué aprendéis tan pronto el castellano con el trabajo que nos cuesta a nosotros entenderlo? A ver, yo tengo mi propia tesis sobre esto, pero igual no va a ser suficiente el tiempo para explicarlo. Resumiendo, voy a decir que probablemente sea por el hecho de que en Bulgaria, por ejemplo, se escucha mucho más el inglés. Entonces, ya desde muy pequeños estamos preparados para cambiar la forma de hablar. Pero claro, es cuestión de eso. De todas maneras, hay que diferenciar, yo creo que entre la gente joven que viene y la gente mayor les cuesta más adaptarse, sí que... Claro, siempre va en función de la persona, cada cual. Pero bueno, en general ese es el... Bueno, eso era una curiosidad lo que te preguntaba, porque la verdad que nos sorprendemos. ¿Para ti ha llegado el momento de abandonar España o crees que todavía te quedan muchos años de estar aquí? Hombre, no lo sé, eso nunca se sabe. Yo me gustaría quedarme porque ya estoy aquí, me gusta el sitio donde estoy. Lo que pasa es que, bueno, nunca hay que decir nunca, porque, bueno, no se sabe. Y también damos un salto de continente, nos vamos a la República Dominicana. Está con nosotros Néstor Julio Gavino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Eres inmigrante dominicano y también miembro de la Asociación María Trinidad Sánchez.
En tu caso, en su caso, ¿cuánto tiempo lleva aquí Llevo ya 7 años y 8 meses aproximadamente. ¿Los dominicanos y en tu caso os sentís queridos por los castellanos y leoneses? Yo creo que sí, ¿sabes? Se barajan unas cuantas tesis ahí en relación con el tema de los dominicanos. Nosotros nos une ya una historia con España de afinidad. Nosotros, por ejemplo, no tenemos que romper la barrera del idioma, ya nosotros hablamos el español, con diferentes dialectos o algunas cosas que nos inventamos nosotros mismos, pero en realidad nosotros, yo creo que dentro de la comunidad inmigrante, por lo que te decía anteriormente, nosotros los dominicanos nos sentimos un poco más queridos aquí en España, con sus diferencias, que también sabemos que lo hay buenos, le hay malos, pero yo creo que en general, el dominicano en sí, en mi caso personal, yo puedo decir que me he sentido muy querido. Aquí no he tenido ningún Y ahora problema. cuando os reunís, porque sí es cierto que incluso para la hora de escuchar música, los dos además son bailarines, no sé si tendremos tiempo de hacer una demostración. En esas reuniones que vosotros hacéis, se empieza a comentar que la situación ahora mismo en España es tan mala que algunos han decidido volverse Sí. para su país. No sé si conoces algún caso. Sí, sí, conozco muchos casos, incluso por mi profesión, que soy abogado de ejercicio, lo veo casi todos los días, ¿sabes? En la gente conozco de primera mano personas que se han tenido que marchar porque se han metido en hipotecas que no han podido hacerle frente y con problemas de hipoteca, la familia y un montón de cosas que se le van acumulando, prefieren estar en su país de origen, que a lo mejor tienen su propia casa o tienen todas sus familias allí y pueden estar pues en una situación mejor, a diferencia de los que están aquí ya asentados a bastante tiempo. El calor del hogar seguro que tiene mucha importancia y de ello también nos puede hablar Trinidad Varela, que es la presidenta de ASAIN, la asociación. Soy la coordinadora. La coordinadora de la Asociación de Ayuda al Inmigrante en Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que a diario verás distintas realidades de inmigrantes que llegan, que llevan mucho tiempo. En primer lugar, me gustaría preguntarte un poco por las quejas que a lo mejor puedes recibir de ellos, si la sociedad de Castilla y León les acoge con los brazos abiertos o bueno, porque yo creo que Castilla y León es bastante diferente a otras comunidades, porque no es masiva la llegada no ha sido nunca masiva la llegada de inmigrantes. Bueno, pues no, es verdad, la situación concreta de Castilla y León es un poco diferente de otras comunidades en cuanto al volumen de personas inmigrantes. Pero también es cierto que si empezamos a mirar desde el año 2002-2003 hacia acá, ha sido el gran boom, la gran llegada de estas personas. ¿Castilla y León es racista? No, para nada, para nada. Y yo creo que generalmente entre toda la población inmigrante y de todos y cada uno de los países no se sienten discriminados. Es verdad que hay casos, evidentemente, siempre hay alguien que decide que estas personas valen menos o son menos porque vienen de otro país por una necesidad, en este caso económica. Porque lo del racismo y la xenofobia, eso es muy relativo, porque si viene el jugador de fútbol de no sé dónde que gana millones, contra eso no hay racismo, por muy negro, muy verde o muy amarillo que sea. El racismo está en si una persona siente la necesidad o tiene la necesidad de dejar su país, su casa, para irse a poder obtener una situación económica mejor para él y para su familia. Yo creo que no es una sociedad para nada racista. Creo que los hemos acogido bien. Hablaremos de eso, pero hablaremos también si también hemos hecho lo suficiente para que ellos se queden, es decir, para que echen raíces. Seguro que hay muchas formas de que no solamente el trabajo sea lo suficiente para que ellos se queden, sino que consigan a lo mejor una casa y que de este modo pues se sientan más españoles y decidan quedarse aquí con nosotros en Castilla y León. Hay demasiados tópicos que debemos evitar y que esta noche queremos aclarar, aunque también es cierto que no siempre se les trata igual que a los españoles.
Esta semana el INE, como les decíamos, volvía a reflejar una cruda realidad. Los jóvenes se van en busca de un futuro mejor, también los españoles. España se convirtió durante años en el destino de cientos de miles de extranjeros. Venían en busca de un trabajo, de una vida mejor, pero hoy esas razones ya no están. La crisis y la falta de expectativas ha obligado a muchos a volver a sus países de origen. De las 260.000 personas que abandonaron España en el primer semestre de 2013, el 85% eran extranjeros, la mayoría de ellos hombres de entre 30 y 34 años. Hay que buscar la vida, como aquí no hay ninguna cosa, hay que ir para allá. Hay menos dinero y normal, la gente se va. Prácticamente aquí parecía que no había españoles, ahora ya se ve que sí que había. Para los marroquíes ahora, el primer destino sería Francia, Alemania, Italia. Las nacionalidades que más habitantes han perdido son la colombiana, la boliviana, marroquí y rumana. En sus negocios lo notan desde hace ya tiempo. Ya no tengo ni la mitad de los clientes que tenía, porque la mayoría se han tenido que ir. Muchas personas que yo conozco. Tenía también 5 tiendas y ahora tengo solo 2 tiendas, porque he cerrado 3 tiendas. Y muchos alimentación como yo, pequeños negocios, bastante cerrado. El paro, la pésima calidad del empleo y la crisis son los principales obstáculos que encuentran para su integración, especialmente los magrebíes, subsaharianos y chinos. 4 de cada 10 aseguran que tarde o temprano volverán a su país. Me lo estoy planteando, porque la cosa no está bien. Pero casi el 60% tiene intención de continuar aquí. Porque en sus países las condiciones son mucho peores. El umbral de la pobreza donde vive la población es mucho más amplio que aquí, como hay otros países que la democracia es inexistente. Yo soy de Marruecos, pero volverme a mi país no. Quería otro país que esté mejor. Según un estudio presentado por la Fundación SM, 7 de cada 10 inmigrantes asegura que sus condiciones laborales son peores que las de los españoles. Cobran menos, los puestos de trabajo son peores, por lo tanto es obvio que la crisis la soportan con más dificultades. Y aquí se produce la paradoja. A pesar de ello están razonablemente satisfechos. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística demuestran que cada vez somos menos. Todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, Ceuta, Baleares y Murcia, han perdido población. Y es que no solo los extranjeros se marchan, la emigración entre la población española ha aumentado un 26% desde enero hasta junio. Castilla y León ha perdido casi 6.000 habitantes, 4.000 de ellos cambiaron de comunidad autónoma y 1.600 se marcharon fuera del país. Bueno, hay muchas cifras, muchos datos. Lo primero, estas cifras se tienen en cuenta los gobiernos para utilizar estos cambios, para poner medidas, para frenar, para evitarlo, o solamente sirven para ser noticia y titular de un día en los periódicos. Pues tristemente es más bien lo segundo, ¿no? Porque pasado varios años del boom de la inmigración es cuando una vez que el problema como tal de llegada de mucha gente que creaba a su vez otros muchos problemas, se sintió, aunque antes se decía que no había racismo, se sintió al menos que era problema. Y repito por tercera vez la palabra problema, cuando la inmigración es más bien la solución. Como has dicho tú antes, en Castilla y León especialmente, porque la inmigración lo que hace es rejuvenecer la estructura demográfica, la inmigración es incrementar la diversidad cultural, étnica, enriquece a la sociedad, en una palabra. Pero los gobiernos muchas veces, por no decir el último gobierno, sino los gobiernos en general en España, o los gobiernos autonómicos o los gobiernos locales, se van dando cuenta cuando parece que es un problema la situación, que no es tal, pero parece que es un problema. ¿Por qué? Porque hay grupos importantes demandando servicios, necesidades que no estaban cubiertas para ellos. Esto es lo que ha originado expectativas de situaciones de cuestionamiento por algunas partes de la llegada de inmigrantes. Quiero decir con esto que ciertamente asistimos, no solo en España, también en Portugal, también en Italia, también en Grecia, toda la España, toda la Europa del Sur, a una recepción de inmigración como nunca se había visto en Europa.
En tan poco tiempo, en una década aproximadamente, llegan a España 5 o 6 millones de habitantes desde fuera del país. En Portugal llega 1 millón de habitantes. En Italia llegan otros 4 o 5 millones. En Grecia 2 millones. Es decir, tanta población nunca se había visto en ningún país de Europa tan tradicional en el proceso migratorio. Caso de Francia, caso de Alemania. Han recibido muchos inmigrantes, sí, pero los han recibido más paulatinamente. Entonces, la afluencia de tanta población que era atraída por el empleo, por la riqueza de estos países, llegó a ser un problema para la administración. ¿Problema para la administración? ¿Por qué se elige, por desmarcarnos, Castilla y León? ¿Por qué se elige Castilla y León cuando los inmigrantes llegan? Me imagino que ahora algunos ya vendrán porque hay algún familiar, porque hay algún conocido, pero elegir Castilla y León, y sobre todo, que nos interesa saber, en el mundo rural, ¿por qué es así? ¿Porque vienen de un mundo rural? ¿Cuál es lo que más nos ha llamado la atención es, porque bueno, el mayor grupo de población que tenemos en Castilla y León, de personas que, aunque seguimos diciendo que son inmigrantes, en realidad no lo son hoy porque pertenecen a la Comunidad Europea, son tan europeos como el resto, que son búlgaros y rumanos, es la mayor parte de población extranjera que vive en nuestra comunidad. Y sí que es extraño porque los primeros que vinieron no conocían a nadie, no había aquí una referencia. No sabemos muy bien por qué decidieron llegar a Castilla y León y no irse directamente a Madrid o a Alicante, no sabemos por qué. Creemos que a lo mejor ellos entendían que las costumbres, la forma de vida de esta región, las características de la región eran muy similares a los que estaban viviendo ellos en sus países, en su país. Bueno, tenemos 2 ejemplos aquí que nos respondan por qué han elegido Castilla y León para venir. Bueno, en mi caso personal, yo por la familia, ¿sabes? Toda mi familia, bueno, la primera persona que vino de mi familia vino aquí a Castilla y León por referencia de amigos. Pero sí que de primera mano nosotros sabemos que inmigrantes españoles que tienen ya mucho tiempo arraigado allí pertenecen a lo que es Castilla y León. Y por lo que decías tú, la cultura, la tierra, gente, o sea, humilde, gente, han dado referencia, y los primeros que se vinieron aquí, pues por referencia se van trayendo amigos, familiares, y la mayoría de las personas que conozco pertenecen a Castilla y León. ¿Y en su caso también es parecido? Sí, bastante parecido, pero aparte, yo creo, por lo que conozco, por lo que he conocido, que ha sido también el que ha sido más fácil en un principio acceder a un puesto de trabajo. Porque claro, al principio cuando venía la gente, cuando empezó todo ese movimiento, pues fue cuando los puestos de trabajo en el campo, por ejemplo, eran más, se necesitaba más gente, ya sea para hostelería también, aunque bueno, la mayor parte pues sí que fueron al campo. Entonces, claro, era más fácil para ellos acceder ahí que en una gran ciudad que, por supuesto, pues se pedía más cosas y era más difícil para poder empezar a vivir y a desarrollarse, ya que en la gran ciudad, por supuesto, pues tienes muchos más gastos. Yo imagino que los puestos de trabajo que se van ocupando son los que no ocupamos los españoles, pero me imagino que una vez que aprendéis el idioma, los puestos que nosotros no queremos de trabajo tampoco los queréis vosotros. ¿Eso sucede o es una población agrícola la que a lo mejor que vivía en Rumanía o en Bulgaria, que sabe desarrollar esas tareas y se siente, digamos, se desenvuelve bien, está a gusto? Pero eso es lo mismo que aquí un agricultor. Un agricultor es, si es vocacional, nace, se hace y se muere agricultor. Quiero decir que no pretende cambiar de oficio. Entonces, la gente que ha venido del este, como rumanos y búlgaros, y mucha gente de Marruecos, que también proceden de las zonas rurales, ese es su medio de vida. Ellos a lo mejor sí que, sobre todo la zona de Marruecos, cambiaron. Ellos serían pastores, serían agricultores, y vinieron aquí, como era el boom de la construcción, cambiaron de oficio.
El viaje se hizo a la inversa, ¿no? El cambio fue al llegar aquí. Yo paso de trabajar en el campo en mi país a llegar a Castilla y León y me convierto en peón de la construcción. O sea... Y ahora, y por irnos al tema que nos ocupa y que por eso estamos haciendo este programa, ¿cuándo deciden volverse otra vez a su país? Sabemos que el boom de la construcción ha dejado mucho desempleo y con ellos también, me imagino que inmigrantes que están trabajando. ¿Cuándo decide un inmigrante que tiene que volver a su país? Porque la situación, me imagino que de Bulgaria no será muy diferente a la de España. No, es peor todavía, yo diría. ¿Es peor todavía? Sí. Pero aún así hay gente que decide volver. Sí, claro, porque ya una vez que ves que no puedes seguir manteniéndote aquí, pues dices, pues por lo menos, aunque sepa que voy a hacer lo mismo y tampoco voy a poder, pero que esté en mi país, al menos, que es donde está mi gente, que es donde se habla mi idioma, pues es el momento en el que ya dicen, pues no hay trabajo, no hay forma de seguir estando aquí. Y ahí, bueno, pues sí. Yo pienso que, aparte de las razones particulares, en un porcentaje importante, como antes se ha dicho, hasta 4 personas de algunas comunidades de inmigrantes piensan regresar, y otros han dicho también en el vídeo que hemos visto que antes de volver a su país irá a otros países europeos, con tal de no volver a su país, pensemos. Eso es bastante normal. Pero respecto de Bulgaria, o respecto de Dominicana, mucho más, el diferencial salarial del trabajador o del inmigrante búlgaro o dominicano con respecto a España sigue siendo 5, 10, 15 veces, con lo cual el diferencial hace que por término medio se afinque de alguna manera todavía en este país, o en esta región o en esta ciudad. Es así la cuestión. Sí. Esto varía después en las personas, claro, los grupos familiares. Hay que tomar en cuenta también que cuando una persona, en el caso nuestro, que tenemos que cruzar el Atlántico, que no tenemos fronteras territoriales con España, decide ya marcharse definitivamente a su país, ese es el último recurso que ya nosotros podemos utilizar, porque ya date cuenta que cuando tú sales de tu país hay mucha gente que incluso le vende todo, o sea, porque se te vende el sueño europeo de que la vida es mejor, vas a progresar, vas a prosperar y vas a tener todo lo que soñaste alguna vez. ¿Qué pasa con el dominicano cuando se ve aquí en España muchos años y que no ha conseguido nada de eso? Volverse a la República Dominicana sin nada es un fracaso, ¿sabes? Se siente derrotado y ¿qué hace? Pues en última instancia tiene que recurrir a irse a Francia, a Estados Unidos o a otro sitio donde pueda conseguir eso a lo que vino. Entonces, cuando se vaya a la República Dominicana, hay un montón de casos de gente que se ha visto en manos de psicólogos, porque o sea, es un problema psicológico, volver a adaptarse a un mundo que dejó hace muchos años atrás, que ya no es el mismo, o sea, estaba preparado para algo que ya no existe. Prácticamente, cuando ha llegado allí todo ha cambiado, incluso la mentalidad de la gente, el entorno, y no se ve de la misma manera, ¿sabes? Incluso hay personas que mantenían su familia desde aquí. ¿Y qué sucede? Que la fuente de ingresos de la familia, al verse ya en una crisis como la que estamos ahora, volverse allí, cuando era la fuente, entonces es como una suma. Me imagino que en la cabeza siempre estará volver a su país, pero claro, volver bien. Claro, volver bien. O sea, el sueño es eso, yo me voy, pero cuando vuelvo vengo realizado, ¿sabes? No me voy y vengo más viejo y más pobre, ¿sabes? Efectivamente, el sueño es la vuelta del triunfador, de la persona que ha venido, ha dejado su país en busca de otros horizontes, los ha conseguido y vuelve. Pero ¿qué pasa? Que esas personas, mira, tenemos que mirar que en Castilla y León una proporción altísima de las personas inmigrantes son de larga duración. Aquí ya la gente está como muy asentada, lleva muchos años aquí, con lo cual, tú lo decías antes, los hijos ya han nacido aquí, ya son desconocidos en sus países de origen, ellos ya no tienen esos lazos familiares que todavía sienten los padres, pero que, como muy bien dice Néstor, ahora se marcha la familia y el padre se siente también extraño, extranjero en su propio país, dentro de su propia gente, porque la vida sigue y cada uno continúa de una manera. Eso me imagino que es el siguiente paso, es decir, cuando los hijos han nacido en España, casi hay más raíces en España claro. Tanto es así que yo estaba pensando ahora
El tema de investigación que yo he hecho ya hace 20 años, primer tema en inmigración, fue la comunidad portuguesa y la comunidad caboverdiana, particularmente en León, asentada en León. ¿Qué fue de los caboverdianos que estaban en las cuencas mineras cuando el desastre del declive de la minería? No es de ahora, es de hace ya 10, 15 años que ha venido abajo el empleo en esas áreas, en las cuencas mineras. ¿Dónde se fueron los caboverdianos? Pues la mayor parte se han ido fuera de León y de Castilla y León. Se han ido no a su país de regreso, sino que han ido a ciudades del litoral español o a Madrid, a otros trabajos o ya jubilados con una pensión en algunos casos. Sus hijos, nacidos, criados en el Bierzo, en la montaña, en León, se han ido con una formación, una cultura y un empleo ya acreditado para seguir en España también. En cambio, los portugueses, también ha habido movilidad dentro de España, pero también muchos han vuelto a su país de origen, a su región de origen, pero ya no a su pueblo de origen, han vuelto a las ciudades metropolitanas como Lisboa o Porto. Pero generalmente esta población que lleva 30, 40 años, que ya tiene 2 y 3 generaciones de asentamiento en España, no es como las vuestras comunidades búlgara o dominicana y otras que lleváis prácticamente casi una generación, ni siquiera una generación, de 15, 20 años. Entonces, esta experiencia de las primeras migraciones extranjeras asentadas con nosotros, yo creo que puede ser variable, es decir, puede ser aplicable. La cuestión es que esa migración se puede ir, pero no fuera de España en su mayor parte, sino a otras partes de España, a otros lugares, con destino de empleo, con destino de mejor asentamiento, de estudio, de familia, etcétera. En Castilla y León hay un respeto por las culturas, vuestras culturas. Por lo que yo he sentido y lo que yo he visto, sí que hay un respeto. Y la integración, es decir, nosotros antes preguntábamos si nosotros nos portábamos bien, nos acogíamos con los brazos abiertos. ¿Vosotros creéis que os integráis y buscáis el contacto con el resto o procuráis también, porque yo me imagino que la comida, por poner un ejemplo, yo creo que la comida, aunque uno esté lejos de casa, seguirá comiendo lo que se comía en la República Dominicana, ¿no? Aunque iremos incorporando lo bueno, el jamón, el cocido y todas estas cosas lo vamos incorporando. Pero lo veo sobre todo por las tiendas que veíamos, es decir, que los productos que habéis estado consumiendo durante toda vuestra vida les echáis de menos y siempre que podéis los compráis, ¿no? Por supuesto. Los productos sí. Los productos sí. Pero ¿y la integración? ¿Cómo veis la integración? Ahora vamos a ver un ejemplo de alguna localidad donde hay una cuarta parte de esa localidad son búlgaros. Que no sé hasta qué punto es bueno que la concentración sea tan grande de búlgaros, no por nada, porque si no parece que no están mezclados, que al final es de lo que se trata, de que cada uno vaya donde quiera, pero no que estén en una comuna, por decirlo de alguna manera, que es lo que se intenta evitar. Para mí es relativo. De lo que yo he estado viendo, la mayoría de la gente que conozco está bien integrada, tiene contacto con los españoles, hasta salen juntos de fiesta. Pero claro, hay gente que no, que prefiere juntarse entre búlgaros. Entonces es relativo. Aparte de que ahora mismo la mayoría de los búlgaros que están en Castilla y León son búlgaros que, pues eso, llevan bastante tiempo ya aquí asentados, que no se imaginan la vida en Bulgaria. Como yo soy uno de esos. Yo fui el año pasado, estuve 2 o 3 meses y cuando volví me sentí en mi casa, me sentí mejor. No sé si eso es bueno o malo, pero es un hecho. Y creo que eso le pasa a mucha gente, búlgaros o dominicanos también. O de cualquier otro país, di que sí, que claro. Tienes razón, es el sentimiento generalizado. Cuando tú llevas ya mucho tiempo aquí, sobre todo si las circunstancias y la forma de vida es más favorable que la que tú tenías en tu país, es lógico. Tú te sientes parte de esta sociedad. Y aquello que dejaste allá atrás, que sigue siendo tus raíces, tu cultura, tu forma de vida, pero ya no la ves con esa cercanía, con esa proximidad, como ves cuando llegas a Valladolid, a Segovia, a León, y dices, ya estoy en casa. ¿Sabes? Eso es y no es, como tú dices, ni bueno ni malo, es una realidad.
Es una realidad que atañe a todas las personas que venís de fuera, claro. Sí, en nuestro caso hay muchos todavía que se resisten a la integración, ¿sabes? Hay muchas personas que les cuesta abandonar un poco la cultura y se resisten, ¿sabes? Muchos sí se adaptan, pero les cuesta más, más a los más jóvenes les cuesta, ¿sabes? La música no habéis cambiado de música, ¿no? No he cambiado de música, pero por ejemplo el tema de escuchar la música alta, de los botellones y cosas así que allí son cosas que se ven como naturales, que aquí no se pueden hacer, pues hay muchos que no entienden que ya no estamos en nuestro país, ¿sabes? Que tenemos que adaptarnos y que tenemos que cumplir, que tenemos derechos también, pero tenemos deberes que cumplir. Y la adaptación es una forma de cumplir con esos deberes. Me gustaría preguntaros por la utilización que hacen los medios de comunicación del término de los inmigrantes, es decir, parece que solamente utilizamos una banda de búlgaros, es decir, cuando se está hablando de un problema, no cuando a veces están solucionando una necesidad que nosotros tenemos. Eso no acaba siendo noticia, no acaba yendo en el titular la palabra rumano, la palabra búlgaro, y que se utiliza solamente en caso despectivo a la hora de contar un problema. ¿Vosotros, los medios de comunicación, creéis que os maltratan a la hora de titular? Ya sé que, es decir, roban españoles, robarán búlgaros, robarán rumanos, pero que se da un toque... Sí. Sí. Importante, ¿sí lo notáis? Tampoco diría maltratar porque para mí suena muy fuerte, pero bueno, sí que es un hecho que se define, ya sean búlgaros, ya sean rumanos, pero bueno, por otra parte es eso de que no se dicen cosas pues buenas. Siempre pues eso, salen los titulares, lo que acabas de decir, pues sí, es así. Que es una cosa que también pasa con otras etnias. Claro. Bueno, está aquí claro que la representación de dos comunidades es una pequeña parte de la compleja representación de hasta una veintena o 30 comunidades que hay asentadas en Castilla y León, claro. Bueno, pero no todo es negativo, muchos inmigrantes son felices en España, de hecho no se quejan tanto como nos quejamos nosotros. Lo hemos comprobado en una localidad vallisoletana llamada Mayorga. Casi una cuarta parte de su población son búlgaros, unos 400. A pesar del vendaval de la crisis, ellos no piensan moverse de aquí. En Mayorga de Campos, al norte de Valladolid, viven unas 2.000 personas. El 20% son inmigrantes, en su mayoría búlgaros. Muchos mantienen el trabajo. Cocinera. En un restaurante. Trabajando aquí en ovejas y todo. Y no piensan en marcharse. De momento tengo trabajo y por eso me quedo. No pienso irme, porque aquí las cosas se quedan mal, pero en Bulgaria peor. Mi futuro es para quedarme aquí, que me gusta vivir en España. Y aquí somos muchos búlgaros y todos están contentos. Hay quien ha echado incluso raíces en el pueblo. Ludmil lleva aquí 13 años y ha tenido 2 hijos. Bueno, aquí estoy como en mi pueblo, ¿sabes? Vamos, como en Bulgaria, igual. Porque aquí vine con 15 años y ahora tengo 28. He crecido aquí. Ana regenta una pequeña tienda con productos búlgaros. Tiene clientela todos los días. Una agrupación que está contribuyendo a mantener abierto, por ejemplo, el colegio. Nos viene muy bien para mantener los ratios de gente que nos hace falta en el colegio. Integrados, colaborativos. Por norma general, la adaptación ha sido perfecta. Continúan fijando población en el medio rural. Bueno, pues eso demuestra que no todos tienen pensado marcharse, ¿no? Vosotros tampoco, eso se agradece. En el informe que se publicó hace ya unos años había una serie de carencias que me gustaría saber si continúan vigentes. Había antes una mayor descoordinación, y eso también es la misma pregunta para Trini, de las administraciones. Es decir, cada una actuaba por su cuenta. No sé si eso se ha arreglado ya con el tiempo y ahora mismo hay una sola puerta donde llamar, o a cualquier puerta que se llame la solución es la misma para los papeleos, para todo lo que tiene que hacer la persona que llega a Castilla y León con un problema de permiso, de trabajo, de lo que sea. Hombre, a ver, todo es mejorable, ¿vale? Y nosotros hemos ido aprendiendo, porque esta es una situación que Castilla y León se ha encontrado
de nuevas. Éramos una comunidad de emigrantes, pero no de inmigrantes. Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo se ha ido mejorando mucho, tanto las relaciones de las instituciones, en este caso, bueno, de la Junta de Castilla y León, de las diputaciones y los ayuntamientos, en relación con la población inmigrante. Yo creo que hoy está establecida una red, repito que todo es mejorable, pero que cubre las necesidades de las personas inmigrantes. Y hay una cosa muy importante, sobre todo, que bueno, a través de las distintas asociaciones y ahora ya de asociaciones de inmigrantes, que estamos tomando un poco el relevo de las ONGs, que en su día hicieron una labor tan maravillosa, pero que ahora ya, bueno, nosotros ya somos un poco mayores para empezar también a ayudarnos a nosotros mismos, pues actuamos como interlocutores entre las diferentes administraciones. Bien, las carencias siguen siempre ahí, claro. Se han ido superando en parte. Han pasado 10 años de ese primer informe del CES, ha habido alguno posterior. Pero porque también llegaron los inmigrantes más tardes que en otras comunidades, ¿no? Y eso algo más tarde, pero no tanto. Ya digo, en León nos antecedió en el proceso con mucho al resto de las provincias de la comunidad. No solo por la comunidad portuguesa caboverdiana, sino porque otras comunidades también llegaron, pues por el empleo que había especialmente, y que sigue habiendo. Por ejemplo, ahora mismo la fuente de empleo más atractiva en León ha sido estos últimos años, incluso en crisis, la pizarra. Y en la pizarra han ido trabajadores españoles, pero también portugueses, caboverdianos y de otros países. Pero se han corregido esos problemas que hablábamos, claro, de descoordinación, que sí, es lo que nos interesa saber. Entonces, en los años anteriores a 1998, que es cuando se habla del giro, a la explosión de la inmigración, hasta 1998 los servicios para la inmigración estaban ausentes. ¿Cómo se suplía esta carencia? De alguna manera a través de los ayuntamientos, a través de los sindicatos, que estaban ejerciendo de una plataforma de apoyo y de búsqueda de trabajo para ellos, de vivienda incluso, y la comunidad autónoma como tal estaba desplazada de esa oferta de servicios. Entonces, ya es finales de los años 90 y la década pasada cuando la comunidad, las diputaciones también y los ayuntamientos han advertido esto y en su concejalía de servicios sociales, en diputación, en los servicios sociales y la comunidad autónoma igualmente han ofrecido las posibles alternativas, incluso en algún sentido la Junta de Castilla y León también ha tenido políticas para la inmigración. ¿Ustedes notan alguna carencia en la administración, algún problema? Es que antes se llegaba a hablar, en ese propio informe se hablaba de que no se quería escolarizar a los hijos, incluso por miedo a poder ser expulsados. Es decir, que todo eso bueno, yo creo que ha cambiado. Ha cambiado en cuanto que es muy distinto a las áreas rurales. Hemos visto antes el vídeo de Mayorga. En Mayorga llegan 20 personas, 4 o 5 familias, como ocurre en estos casos siempre. Ahora son 40, 50 o 60 familias asentadas en Mayorga, o personas sin agrupamiento familiar también. Y esto ha producido una nueva demanda, una nueva necesidad que no había en ese pueblo. El pueblo de Mayorga puede ser característico de lo que ha sido el proceso, pero muy atípico en el resto de los pueblos de la comunidad. No es el caso de Mayorga comparable a los casos de tantos y tantos pueblos, donde como mucho si hay 10 o 20 personas, no son 200, o no son 300 o 400. Sí. Bien. En la ciudad, en cambio, se está produciendo una demanda en ciertos barrios donde la oferta de servicio educativo pues podía ser insuficiente ante la llegada de inmigrantes. Pero esto no ha ocurrido tanto en Castilla y León, en la ciudad de Castilla y León. Porque ha sido en otras ciudades fuera de Castilla. Esto quedó regulado a partir de que se aprobó la Ley 4 del 2000, que subrogó la ley esta que existía del inmigrante del 1985, que era una ley incompleta,
porque antes no se veía esa problemática de la inmigración como está ahora, porque antes, cuando se hizo el censo, en ese tiempo solamente existían 56.000 y pico de inmigrantes en Castilla y León. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de la inmigración fue creciendo, se cambió la ley en el 2000 y ya al dársele igualdad a los extranjeros con los españoles, el tema de la seguridad ciudadana también era un tema que se manejaba en ese tiempo, lo de la sanidad también, que se tomaba también mucho en cuenta en ese tiempo. Entonces ya ahí fue cuando los inmigrantes empezaron a ver España más atractivo y ahí fue cuando pasamos de ser en España 41 millones a 46. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos ya con las últimas conclusiones de la inmigración en Castilla y León. Saludos de nuevo. Esta noche Espacio Abierto analiza la situación de los inmigrantes en Castilla y León. Muchos han decidido, igual que los españoles, buscar otra comunidad o país en busca de un puesto de trabajo. Castilla y León necesita a los inmigrantes para no perder población. Por eso esta semana hemos preguntado en nuestra página web si nosotros hacemos todo lo posible para que se integren los inmigrantes. El 62% considera que no hacemos todo lo posible. Bueno, pues lo primero habrá que ponerse manos a la obra e intentar que se sientan como en casa para que continúen aquí. Nos quedan solamente unos minutos, para concluir. Es difícil solucionar la despoblación que tiene esta comunidad porque el problema, según los últimos datos, es de toda España, pero sobre todo en el mundo rural. Pero para que al menos los que ya están aquí o para que los inmigrantes sigan viniendo, ¿cuál es la postura que tenemos que tener? Da igual las administraciones que los propios ciudadanos. Bueno, sobre todo usted que está todos los días escuchando las quejas, las peticiones de... La integración es cosa de dos, nunca puede ser unilateral. Antes decía Lorenzo que la inmigración se veía como un problema y se ha visto como un problema a la hora de la falta de trabajo. Mientras no hubo falta de trabajo, nadie vio la inmigración como un problema, sino incluso en muchos sectores de población era una cosa como muy pintoresca. Veían a nuestras mujeres marroquíes por la calle vestidas con las jilabas y qué graciosa estaba, o veían a la morena de turno dominicana y fíjate que señor, ¿cuál es ahora la percepción? Sí, ahora sí. Es un problema, porque siempre cuando tenemos problemas, el ser humano tiende a echarle la culpa al que tiene al lado, porque así descarga más la suya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que estas personas no se marchen? Pues evidentemente hay una única solución, pero para ellos y para los españoles, para que no salgamos fuera, trabajo. Necesitamos puestos de trabajo. Necesitamos el que ellos interioricen que ya no son inmigrantes, que son parte importante de la sociedad castellano-leonesa. Y da igual que sean marroquíes, que sean rumanos, que sean búlgaros o dominicanos. Ellos ahora mismo están aquí y son castellanos-leoneses. ¿Y qué petición hace Néstor? Yo creo que lo que dijo Trini, yo creo que aprovechar el espacio para dar las gracias a Trini, que está haciendo un trabajo increíble ahí en la asociación. He tenido la oportunidad de participar con ellos el mes pasado en un curso que hicimos de violencia de género y la verdad que es un trabajo bastante importante lo que está haciendo. Quiero aprovechar a dar las gracias también al doctor y al compañero aquí y al servidor en el anfitrión por darnos la oportunidad de venir aquí a hablar un poco de la problemática.
Pero para evitar que vosotros os vayáis, ¿se puede hacer alguna cosa más? Es decir, que os sintáis más a gusto. No, ¿es solamente cuestión de trabajo? Ya entendemos que efectivamente hay casi más de 5 millones de parados en España. Si hubiese más trabajo, esto no sería un debate. Es muy complejo, la verdad que sí, porque ¿qué podías tú pedirle a la sociedad española que haga si cada quien tiene su punto de vista de la problemática? ¿Sabe? Nosotros lo que hacemos es intentar, como hablamos anteriormente, integrarnos un poco más y la gente que entienda que nosotros queremos hacerlo, o sea, que no nos cierren, ¿sabes? Que intenten por lo menos... Y desde el grupo de búlgaros, por decirlo de alguna manera, porque también les decíamos en alguno de esos vídeos que incluso el salario era diferente. No sé si esa también puede ser una queja, es decir, que ya que están en España, sean tratados igual que los españoles. No sé si eso es una queja o ustedes no lo notan, o sentís unos españoles más castellanos y leoneses. Pues eso es más de lo mismo, o sea, es muy relativo al caso, a la persona, es relativo. En su caso no se siente discriminado y está a gusto en España, quiero decir. Yo sí. Yo estoy muy bien aquí. ¿Y alguna petición? Nada. No, la verdad es que no. Es que es verdad lo que ha dicho. Es que hoy están más contentos los inmigrantes que los españoles, que parece que estamos más tristes, más apesadumbrados. Pero es que yo no puedes sé venir, la percepción o sea, no que se tiene, no sé los estudios que habéis realizado, pero hoy por hoy los salarios son, por la asociación pasa mucha gente, pero aparte de personas inmigrantes pasan españoles que nos vienen a pedir trabajo, ¿no? Y a pedir, bueno, pues información. Y nos encontramos con las mismas situaciones de un lado que de otro. Quiero decir, si antes se pagaba, por ejemplo, la hora de empleadas de hogar a 10 euros o 12 euros, ahora se están pagando a 5 y a 6, pero a todos, a españolas, a colombianas, a mexicanas y a búlgaras. Quiero decir que ahora mismo, por la situación económica, todo el mundo está... ¿Y dadas de alta? Porque estamos también Eduardo, ese es otro tema. Intentando hablar de que no exista economía sumergida. Claro. Claro. Que no sé si también se agravará más en el caso de los inmigrantes. Hay que, bueno, y de los españoles, es que da igual. Hay que adecuar las leyes para que eso no suceda. Bueno, hay que pensar que las políticas de inmigración sean favorables a este nuevo periodo en el que estamos. Un periodo de cambio, no es el ciclo alcista que hemos tenido de llegada de muchos inmigrantes, que siguen llegando. Llegan no tanto de América, no tanto de Europa Oriental, están llegando especialmente de África y de Asia, con lo cual la inmigración se sostiene. Se ha frenado en cantidad, pero relativamente es importante todavía. Y en el peor caso, en Castilla y León, es la pérdida de nuestros jóvenes que se van. Ese es otro problema. Pero fíjate, Lorenzo, que hay una cosa, solo un segundín, que estamos notando, y antes lo comentábamos, que la gente que se ha ido, ha estado 3 o 4 meses en el país de origen, está ya pensando en el retorno, porque, claro, llegan allí, no tienen nada, ¿y qué hacen allí? Entonces ellos siguen, es que van a volver. Pues les esperamos con los brazos abiertos. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Seguramente tendremos tiempo de hablar con ellos. Nosotros en este programa, al menos lo que hemos intentado es enfocar la inmigración, desde luego no como un problema, sino como una solución a la despoblación que padece toda España y también Castilla y León. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Hasta entonces descansen, pasen una feliz semana.